A ver, ya, empiezo con los avisos comerciales. El día, a ver, ¿dónde la anoté? 20, miércoles 23 o 24, ya se me perdió. No, jueves 24. Jueves 24 tenemos la primera prueba, 24 de septiembre. Tenemos la primera prueba del semestre. ¿Ya? Y va a considerar 4 clases. ¿Ya? Las dos anteriores, y la que viene, la de la próxima semana. ¿Ya? Ahora, la próxima semana voy a enviar una guía. Ya voy a subirla, no, yo creo que el fin de semana la voy a estar enviando para que la suban como el lunes más tarde. Y esa guía, la idea es que ustedes la desarrollen. Y el día de la clase, ya, el día de la clase justo igual es jueves, por eso también lo puse día, perdón, no es jueves. A ver, jueves, miércoles o jueves, a ver, déjenme sacar la cuenta, miércoles o jueves. Ahí les confirmo, si es miércoles o jueves, 23 o 24, ahí me entró la duda, porque tengo fijado otra prueba también. En todo caso, va a estar puesto en el calendario de web class. Ya, uno de esos 2 días va a ser. Pero la cosa es que nosotros el miércoles 23 vamos a... Espera un segundo. Vamos a revisar la guía. Díganme. 24 jueves. Sí, 24 es jueves, pero lo que pasa es que no recuerdo si la puse 23 porque yo avisé ya, pues, por eso. Entonces, ahí les confirmo si es miércoles o jueves. Ya, 23 o 24. Uno de esos 2 días va a ser. La cosa es que yo esta otra semana voy a subir a WebClass una guía de preguntas para que ustedes la desarrollen. Y esa semana, cuando volvemos después de la semana del 18, y tengan clase, la guía que esté desarrollada para que nosotros la revisemos y aclaremos las dudas. ¿Ya? Lo otro, hoy día se abren las pruebas para los pendientes de la última prueba, de la prueba número 4. ¿Ya? Son varios los que deben la prueba. Bueno, en el cuarto A más que en el cuarto B. El cuarto B en general tenía bastante buena asistencia, pero en esta última prueba guatearon su resto, faltaron varios. Parece que son 9. Y en el cuarto B y en el cuarto A son como 15, 16 lo que me den la prueba, me parece. ¿Ya? Y hoy día la abro. No creo que la tenga abierta hasta las 12 de la noche, porque a las 12 de la noche, si hay algún inconveniente, no se puede solucionar. ¿Ya? Ahí, bueno, la idea es que ustedes hoy día, ojalá den la prueba y no lleguen a los persiguientes, chiquillos. Es súper cansador este cuento de las evaluaciones, porque como uno los ve y yo aquí les hablo y tampoco pescan mucho, no pescan en realidad. Entonces, es complejo. Así que ayuden un poquitito y den las pruebas cuando corresponda, por favor, que uno medio desaparecido, porque eso es complicado. Hacerlo con se me den pruebas, ¿ya? Bueno, eso es. ¿Alguna pregunta sobre los temas que hemos visto anteriormente? ¿No? Ya. Vamos a trabajar ahora. Voy a compartir el Power con ustedes. Ya, ahí está. Y se llama la clase de hoy la situación del agua. ¿Ya? Veamos entonces, el objetivo de la clase, explicar cuál es la importancia del agua y cuáles son los deterioros que este recurso sufre, lo que pone en peligro su disponibilidad en el planeta. ¿Ya? Bueno, nosotros hemos estado hablando del tema principal, ¿no es cierto? Es el cambio climático.
si existe el cambio climático, si no existe, y sí hablábamos que sí existía, ¿no es cierto? Y que era causada fundamentalmente por la acción del hombre, ¿no es cierto? Bueno, y dentro de los mayores deterioros que provoca el cambio climático, nosotros habíamos visto que una era la amenaza de especies, desaparición de especies, ya en los ecosistemas. Pero también está el deterioro del agua. ¿Ya? Por lo tanto, de eso vamos a hablar hoy día, de la importancia del agua. Vamos a ver, ¿no es cierto?, y cómo de alguna manera se ha afectado, ¿no es cierto?, el agua debido al cambio climático. Bueno, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que el agua es un compuesto que sabemos que es vital para los seres vivos, ¿no es cierto? Ahora, es un elemento de la naturaleza que es parte natural de los ecosistemas, o sea, los ecosistemas dependen del agua, ¿ya? Y también es fundamental para la vida, ¿no es cierto?, de los distintos organismos, su reproducción en general en el planeta. Por lo tanto, se vuelve indispensable para todos aquellos procesos biológicos, ¿no es cierto?, que ocurren en los seres vivos. Ahora, ¿por qué se produce esto? La verdad es que el agua es un compuesto químico que tiene una serie de propiedades físico-químicas que le permiten cumplir una serie de funciones, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros estudiáramos todas esas propiedades físico-químicas, como que el punto de fusión, ¿no es cierto?, y otros tantos más que tiene, nos daríamos cuenta de que debido a eso es que el agua puede cumplir, ¿no es cierto?, diversas funciones y ser un compuesto tan necesario e indispensable para la vida en general, ¿ya? Bueno, nosotros sabemos que el agua en la naturaleza está distribuida, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, un porcentaje pequeño, ¿no es cierto?, de la Tierra es agua, solamente un 7% de la masa de la Tierra es agua, y de esa cantidad, un porcentaje altísimo equivale a agua salada, lo cual, si lo pensamos, limita bastante su uso, ¿ya? Y ahora, y una parte, ¿no es cierto?, una gran parte del 3% restante, que sería agua dulce, ¿no es cierto?, se presenta en forma de hielo. Por lo tanto, tenemos disponible, ¿no es cierto?, un porcentaje ya pequeño, muy pequeño, finalmente. Y ese porcentaje pequeño, ¿no es cierto?, está en forma de lagos, ríos, acuíferos, y también como vapor. Los acuíferos se refiere a estas aguas subterráneas, ¿ya? Bueno, y ahí hay una imagen, ¿no es cierto?, que nos trata de, en el fondo, mostrar esto que estoy mencionando, ya donde las distintas fuentes que encontramos de agua, ¿no es cierto?, en la superficie terrestre, ¿ya? A ver, estas aguas superficiales, por ejemplo, son fundamentales para el ciclo del agua, que nosotros sabemos que este ciclo es necesario para que el agua pueda permanecer, ¿no es cierto?, en la superficie terrestre y pueda de alguna manera, ¿no es cierto?, satisfacer nuestras necesidades. Entonces, el agua pasa por distintos cambios de estado, se mueve tanto en el propio ambiente como entre el ambiente y los seres vivos, constituyendo este ciclo hidrológico, ¿ya?, que es fundamental y que permite, ¿no es cierto?, abastecer, ¿ya? Ahora, el agua que está presente acá en la biosfera, ¿no es cierto?, es agua que va a transportar distintas materias, ¿ya?, y es fundamental, como ya hemos dicho, para el desarrollo de la vida. Y forma parte, a su vez, de la materia viva, ¿ya? Ahora, bueno, dependiendo también de los seres vivos, el porcentaje que va a constituir a los individuos.
Pero la verdad es que más o menos un 70% del organismo de los seres vivos, de ahí para arriba, hay seres vivos que tienen más del 90% de su cuerpo constituido por agua. ¿Ya? En resumidas cuentas, ¿no es cierto? El organismo de los seres vivos está compuesto por agua. Y en un porcentaje no menor, entre un 60 y un 70% en la mayoría de los casos, y alcanzando incluso más del 90% en algunos seres vivos. Por ejemplo, las medusas. Por ejemplo, la lechuga. Tienen una gran cantidad de agua en su organismo. ¿Ya? Ahora, el agua en los seres vivos, ¿no es cierto?, cumple diversas funciones, como decíamos. Podríamos mencionar algunas. Por ejemplo, a ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué función tiene el agua en los seres vivos? No sé mucho. ¿Que nos hidrata? Ya, lo que pasa es que al decir hidratar, nosotros no estamos diciendo específicamente el papel que cumple el agua en el organismo. Y esa es la idea que nosotros digamos ahora, porque son varias las funciones que tiene el agua en nuestro organismo. ¿Ya? Específicamente, porque hidratar es como muy general. Está bien, pero es más general. Entonces, la idea es que vayamos a algo más específico. ¿Cuáles son esas funciones que cumple el agua en los seres vivos? Quizá en algunos casos sea la refrigeración, por decirlo de alguna forma. Refrigeración. O sea, como, ¿cómo se dice? Bajar ayudar a controlar la temperatura. Ya, correcto, sí. Y en este caso específicamente, ¿cuál es el proceso específico? ¿Qué lo estudiamos el año pasado? La transpiración. Se ayuda a regular, ¿no es cierto?, la temperatura corporal. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra ¿Ayuda a la función? digestión? ¿Cuánto? Perdón. ¿Te ayuda a la digestión? Ayuda a la digestión. Ya, ¿y de qué? A ver, ¿de qué manera? Es que yo busqué y dice que lleva los nutrientes a las células y ayuda a la digestión formando secreciones estomacales. Bueno, pensemos en lo siguiente. El agua, ¿no es cierto?, actúa como un vehículo. ¿Ya? Lleva muchas sustancias, transporta muchas sustancias. ¿Ya? Ahora, perdón, obviamente que en los seres vivos no está como agua pura, o no está como agua pura, sino que forma parte de distintos fluidos. ¿Ya? Pero una de las cosas importantes es que actúa como vehículo, arrastra sustancias a los seres vivos. Por otro lado, en los organismos vivientes ocurre una serie de reacciones químicas. Y el medio donde ocurre son medios acuosos, es decir, donde hay agua. ¿Ya? Ahora, por otro lado, ¿no es cierto?, una característica que ustedes han aprendido en química es que el agua disuelve muchas sustancias. Tiene la capacidad de disolver muchas sustancias, por lo tanto, puede estar presente y ahí es como puede arrastrar sustancias, llevar sustancias. Por ejemplo, nosotros aprendimos el año pasado que eliminamos orina. Y en la orina van disueltas muchas sustancias que debemos eliminar. ¿Ya? Bueno, ahí hay algunas ideas de las funciones, ¿no es cierto?, que cumple el agua en nuestro organismo. ¿Ya? Pero también el agua, ¿no es cierto?, aparte de los seres vivos, tiene otras funciones. Por ejemplo, en el ambiente. ¿Qué hace el agua en el ambiente? Ya no en los seres vivos propiamente tal. ¿Qué más hace? A ver. Ayuda con la temperatura del lugar. Ayuda, actúa como regulando las temperaturas. De hecho, por ejemplo, en los lugares donde hay grandes masas de agua, por ejemplo, las zonas costeras, ¿qué es lo que hace el agua ahí, el mar? Ayuda a bajar la temperatura, regula la temperatura. Es distinto cuando uno está en un lugar donde no hay mar, ¿no es cierto?, las temperaturas son más altas. Entonces,
por una capacidad que tiene el agua, una de sus propiedades, lo que decíamos, tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de calor. Entonces, ayuda a regular la temperatura, ¿ya? En los ecosistemas, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Aparte, ya, del ambiente. Pensemos en el caso del hombre. Dígame, a ver. Yo creo que conoce el ambiente, pero que ayuda a la agricultura para que nos podamos alimentar. Sí, correcto, pero ahí tenemos, sí es correcto dentro de las actividades que hace el hombre, que realiza el hombre, pero ahí estaríamos incluyendo, ¿no es cierto?, los seres vivos, porque los seres vivos, en este caso, las plantas, todo lo que nosotros cultivemos van a requerir de agua, ¿no es cierto?, para poder cumplir sus funciones. Pero, sin tomar en cuenta a los seres vivos, ¿no es cierto?, también el hombre en sus distintas actividades, por ejemplo, actividades industriales, actividades mineras, utiliza el agua. ¿Ya? A ver, ¿en qué industria ustedes saben que usan bastante agua, por ejemplo? Que de repente lo deben haber escuchado cuando se hacen, no sé, estas campañas. A ver. Como energía, ¿no? ¿Perdón, cuál? Como energía. Agua como energía, por ejemplo. No Especifique. recuerdo cómo se llama. No sé. ¿O tú te refieres a producir energía? ¿Producir energía, por Hidráulica, ejemplo? creo que sí. Sí, sí, correcto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen con el agua? Estas fuentes de agua, ¿no es cierto? En altura, ¿qué hacen con el agua? ¿Por qué tiene que estar en altura? En las represas. ¿Por qué está en altura? Porque necesita de Lo ocurre la... que hace al caer. Sí, gira una... Energía hidráulica. Exacto, las turbinas, Eso. ¿no es cierto? Ahí se produce energía, pues. Ya, también. Pero también, por ejemplo, en la industria del papel, si alguna vez ustedes han visto, los que han viajado alguna vez a la séptima región Constitución o a Concepción, la celulosa de Arauco, la instalan al lado del mar. Por ejemplo. Y también, bueno, ya lo mencioné yo, en la industria minera también utilizan un porcentaje importante de agua. Ahora, ¿cuál es la parte más compleja aquí? En el caso de las industrias o las empresas mineras y el agua. Aparte de usarla, ¿qué otra cosa hacen con el agua? ¿Qué más hacen aparte de utilizarla? Limpiar. Al contrario, la contaminan. Porque vierten sus productos, ¿no es cierto?, por ejemplo, al mar. O a las fuentes, ¿no es cierto?, de donde ellos obtienen agua, por ejemplo, y contaminan, lamentablemente. Bueno, veamos acá. Bueno, y ahí hay unas imágenes, y todavía nos falta un punto que es súper importante. ¿En qué procesos participa el agua? Bueno, ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, algunos, como para entender por qué el agua es tan importante, ¿no es cierto?, acá en el planeta. Bueno, en el monito de acá arriba estamos mostrando que nuestro organismo está constituido por ciertos porcentajes de agua. ¿Ya? Los ojos, el corazón, y bueno, la mujer tiene un porcentaje menor de agua que el hombre, y en la medida que, ojo, y en la medida que vamos envejeciendo, va disminuyendo la cantidad de agua en el organismo. Y eso hay que, de alguna manera, tenerlo en cuenta, ¿ya? Por ejemplo. Bueno, y aquí habíamos dicho, otro de los aspectos importantes del agua es que es un medio de vida. Existe el ambiente acuático, o sea, tiene tales condiciones, ¿no es cierto?, del agua, tiene tales características, tales propiedades, que
se desarrolla la vida en el agua, ¿no es cierto? Ahora, uno de los aspectos importantes, ¿no es cierto?, es que si yo lo comparo, por ejemplo, al ambiente acuático con el ambiente terrestre, el ambiente acuático, el agua, sufre cambios de temperatura, pero mucho menores que los que se sufre en el ambiente terrestre. Yo siempre pongo de ejemplo, nosotros muchas veces en el día tenemos en la mañana una temperatura de 3 grados y en la tarde una temperatura de 27 grados, o sea, tenemos una diferencia de 20 y tantos grados de temperatura. Esa diferencia en el agua no se da. Por lo tanto, es un medio muy apto para el desarrollo de la vida. ¿Ya? Porque para que cambie la temperatura, tiene que absorber una gran, pero gran cantidad de calor. De ahí también que sea tan preocupante el hecho de que esté aumentando la temperatura de la superficie terrestre. Está aumentando también la temperatura de los mares, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, y aquí está más o menos resumiendo un poquito lo que habíamos dicho delante, en qué procesos participa el agua o qué fenómenos, ¿ya? Bueno, los seres vivos componen el organismo de los seres vivos, participan en reacciones metabólicas, regula la temperatura de los seres vivos, disuelve sustancias, disuelve un gran número de sustancias, por lo tanto puede actuar como vehículo, arrastrando sustancias, ¿ya? Después en el ambiente, es un medio apto para la vida, ambiente acuático, regula la temperatura en los ecosistemas, por lo tanto tiene un efecto, ¿no es cierto?, sobre el clima, ¿ya? Ahora, también el agua es utilizada en las industrias, ¿ya? Por lo tanto ya no es solamente un recurso vital, sino que también como recurso económico e industrial. Entonces, porque se usa en innumerables actividades industriales. Yo me acuerdo, han dado alguna vez las estadísticas, por ejemplo, para producir papel, para refinar azúcar, se usa grandes cantidades de agua. Y esas cosas uno no las sabe. ¿Ya? Entonces piensa que, en la agricultura para regar esto. No, en las industrias, las distintas industrias se usa grandes cantidades de agua. ¿Ya? Bueno, por lo tanto, toda esta actividad industrial supone, como dice ahí, un consumo elevado de agua. Bueno, y el cambio climático y el agua. Ahora, nosotros ya habíamos mencionado cuando comenzamos este tema que el cambio climático estaba afectando, ¿no es cierto?, a los ecosistemas, ¿ya? Y, por ejemplo, bueno, además de la pérdida de especies, ¿no es cierto?, esos efectos negativos se hacen visibles en el agua, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el caso, ¿no es cierto?, de las sequías. También tenemos ejemplos de inundaciones o tormentas, ¿ya? Todos que finalmente vienen siendo como desastres, ¿ya? Y que pueden arrasar con suministros de agua, ¿no es cierto?, o también dejarlos contaminados, ¿ya?, de una u otra forma. Y eso acarrea, ¿no es cierto?, poner en peligro la vida de muchas personas. ¿Ya? Y ahí hay unas imágenes precisamente que muestran lo que yo estoy mencionando. Las sequías, ¿no es cierto?, que la sequía es devastadora. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que acarrea la sequía? A ver, Por ¿qué ejemplo, problema acá trae la sequía? en el norte los animales se estaban muriendo. En el norte se estaban muriendo, y ni siquiera están en el norte, aquí a la salida de Santiago, ¿no es cierto?, y en Petorca, animales muriéndose, que es terrible, o verlos enflaquecidos, porque si no hay agua, no hay forraje tampoco, entonces no se genera todo un círculo, y finalmente los animales se mueren, y realmente impactante, ¿ya? Ahora, por otro lado, las personas viven de eso, entonces es muy dramático, ¿ya? En este otro caso, en la otra imagen, las inundaciones, a ver, ¿qué me pueden decir de las inundaciones? ¿Nada? ¿Hemos sufrido Sí, inundaciones nosotros o no? sí, sí. Bueno, ya no recuerdo qué año, pero hubo
en invierno, me acuerdo que afectó a muchas comunas. Hubieron aluviones, fue desastroso, el barro llegó, pero hasta Providencia, Ñuñoa, a una serie de partes acá, Peñalolén, donde que están, ¿por qué lo menciono? Porque están más en altura, por lo tanto bajó el agua y arrastró barro, arrastró lo que pilló, realmente fue espantoso. Y para el sur nosotros también lo hemos visto, y para el norte, lo cual es inusual en ciertos periodos, ¿no es cierto?, que haya estas inundaciones, que acaban, ¿no es cierto?, con poblados, hacen desaparecer las calles, y se cubre de barro, ¿no es cierto?, en muchos lugares cuando se producen estas inundaciones y aluviones, ¿ya? Y como dice ahí también, estos suministros de agua también se ven contaminados. Bueno, veamos acá cómo afecta el cambio climático el agua del planeta. Por ejemplo, el equilibrio químico. Nosotros sabemos que los mares son grandes masas de agua que cubren una parte importante, ¿no es cierto?, del planeta, ¿ya? Pero debido a la actividad humana, ¿no es cierto?, nosotros generamos bastante dióxido de carbono. Y los mares también absorben parte de ese dióxido de carbono, ¿ya? Más el aumento de la temperatura, ya eso produce una modificación, ¿no es cierto?, en la composición de los mares. Por lo tanto, eso va a ir afectándonos a los organismos que ahí habitan. ¿Ya? Y se ponen en peligro, por ejemplo, las distintas especies, animales, vegetales. ¿Ya? Bueno, eso sería en relación al equilibrio químico. En relación a los ecosistemas, ¿no es cierto? Se ponen en peligro todos los organismos vivientes, ecosistemas. Bueno, ahí se muestran, por ejemplo, corales. Los corales se generan unos gigantescos ecosistemas que son como de una gran diversidad de especies, porque los corales van a servir, ¿no es cierto?, como hábitat a muchas especies, tanto animales como vegetales. Y con el cambio climático, ¿no es cierto?, aumento de temperatura o la acidificación, nosotros provocamos que estos ecosistemas acuáticos, ¿no es cierto?, se vean dañados. Y se rompen los equilibrios que se establecen naturalmente, se van rompiendo, ¿ya? Después, poblaciones en riesgo. ¿Qué es lo que pasa, no es cierto?, cuando se producen estas subidas del nivel del mar? ¿Por qué se puede producir las subidas del nivel del mar? ¿Cuál es la causa de la subida del nivel del mar? Que se derritan los glaciares. Los glaciares. Debido, ¿no es cierto?, al derretimiento de los glaciares por el calentamiento global, ¿no es cierto?, se va a producir esto que sube el nivel del mar y se va socavando edificios. Yo veía hace unos días nomás, este fin de semana, se producen grandes oleajes además, y como ya no hay playa, queda muy encima de las construcciones. Y realmente, imagínense, entre el 25, octubre del año pasado, perdón, el 25, no, octubre del año pasado, el estallido social, después ahora la pandemia, y más, ¿no es cierto?, estos desastres naturales, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Claro, nadie provocó en sí el oleaje que está destruyendo, ¿no es cierto?, propiedades, porque quedan muy en la orilla porque no hay casi playa, ¿ya? Pero el hombre con su actividad, ¿no es cierto?, ha ido cambiando el clima y ha ido generando, ¿no es cierto?, por ejemplo, estos grandes oleajes o estas subidas del nivel del mar, ¿ya? Después, reservas subterráneas. Nosotros estamos, o en algunos lugares se está dependiendo fundamentalmente de estas reservas subterráneas de agua, ¿ya? Entonces, este cambio climático ya está muy relacionado con que se pueda perder parte de ello o con las sequías tampoco se abastezcan, ¿ya? Entonces, bueno, hay muchas regiones que en el mundo, en el planeta, dependen de esas aguas subterráneas, que no estarían como tan seguras, lamentablemente,
ya, debido al cambio climático. Después, la superpoblación. A ver, ¿cuál es el efecto de la superpoblación? De que nos estemos poblando cada día más. ¿Cuál es el efecto negativo que va a tener o que tiene sobre, ¿no es cierto?, este recurso que es el agua. Que hay que ocupar más. Ya, usamos Mayor más. consumo. Ya, mayor consumo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué es grave? Aparte del mayor consumo. Generamos mucha basura y mucha contaminación. Exactamente, ¿no es cierto? Nosotros vamos generando demasiados residuos. ¿Y a dónde van esos residuos finalmente? De todo tipo. ¿A dónde van esos residuos? Al mar llegan. Al mar. Ya hemos visto estas islas de bolsa y cuánta cosa, ¿no es cierto? Entonces está súper, que este planeta esté súper poblado, ¿ya? Acarrea una serie de inconvenientes, contaminación del agua, fundamentalmente, y que ya finalmente, que a lo mejor en un tiempo futuro, y no tan lejano, haya que racionar el agua. De hecho, hay lugares en que está racionado el agua, en nuestro país. Semanalmente, cada persona cuenta con cierta cantidad de litros de agua y nada más. Y aparece un camión aljibe y le lleva el agua. Eso existe. Eso no es un cuento. Eso existe en algunas ciudades acá, o en algunos lugares, ¿no es cierto?, acá en Chile. ¿Ya? Bueno, y el deshielo que mencionábamos adelante, ¿no es cierto?, el agua dulce congelada, no hace mucho que mostraban otro iceberg en Groenlandia que se había desprendido, lo cual hace que se vaya al mar, agua dulce que se está perdiendo y se vaya al mar así, ¿ya? Y se desaparezca y no quede, ¿no es cierto?, a disposición como cuando debe ocurrir, digamos, lo normal o lo natural, que es un deshielo así en un tiempo mucho menor, en lo que está ocurriendo un deshielo acelerado. Ya bueno, lo que mencionábamos delante también, los estragos que produce la sequía, ya, en la medida, como dice, que haya menos hielo, nosotros lo hemos visto, bueno, ahora tenemos algo de nieve, pero en la medida que haya menos nieve, porque llovió menos, precipitó menos, ¿no es cierto?, hay menor cantidad de agua disponible, ¿ya? Y se produce una serie de amenazas, no solamente porque pudiesen haber restricciones de agua, sino que también por los cultivos, por los animales, etc. ¿Ya? Y aquí hay un video para que terminemos, ya, dura un par de minutos, así que ahí lo vamos a ver. Ya.
¿Qué estudiamos hoy día? Importancia del agua, qué función cumple el agua en los seres vivos, fenómenos que nos indican el deterioro del agua, futuras consecuencias del deterioro de las aguas. Y aquí, unas preguntitas para responder. ¿Qué efecto negativo presentan las sequías? La vida que afecta La a muerte nuestra de la vida. vida. Pero no voy a decir la muerte de la vida. No podríamos vivir. Ya, pero más concreto. ¿Ya? Después, ¿cuál es el problema que acarrearían los deshielos? El Inundaciones. nivel, ¿Ya? Inundaciones, ¿qué más? que suben los niveles del mar. Suben los niveles del mar. La pérdida de agua potencialmente, de potencial agua dulce. Sí, correcto. ¿Qué actividad aumenta en el CO2 y por lo tanto la acidificación de los mares? La empresa, los autos, Transporte, ¿no es cierto? todo eso. Y en términos generales, la quema de combustibles fósiles. Ujú, ujú. ¿Ya? ¿Qué medidas podemos proponer para evitar el deterioro del agua? ¿Podemos hacer algo, no? ¿Podemos hacer algo? El cambio a energía y fuentes, o sea, a fuentes de energía más limpias, una conciencia ambiental más activa, más grande. Ya, ¿y eso cómo lo podemos traducir? A ver, conciencia ambiental. A ver, jóvenes, Pod- conciencia ambiental. Podríamos racionar el agua. Podríamos racionar el agua. ¡Oh! Sería terrible. Ya, pero necesario. Ya, pero aunque lo racionáramos, ¿en qué traducimos nuestra conciencia ambiental? Me gustó eso, conciencia ambiental. A ver, ¿en qué lo traducimos? Que entendamos y podamos disminuir la cantidad de basura o desechos que provocamos y cuidar cuántos recursos naturales usamos. Pues no, por ejemplo, dejar la llave abierta y cosas así. Claro, como no usar en exceso. Ya. Eh, ¿Y en qué actividades nosotros, partiendo por la casa? Porque ustedes que son todavía escolares, partimos por la casa, seguimos por el colegio, seguimos por la comuna, por ejemplo, y pensando en serio en hacer alguna planificación, algún planeamiento, no sé, pues, que nos lleve realmente a no perder agua, a no contaminar el agua, a recuperar el agua. Y a lo mejor algunos dirán, oh, qué ridículo, está puro pip, ¿no es cierto? Pero es súper importante que podamos tomar algunas medidas que de alguna manera aporten. Ahora, ¿qué otra cosa es fundamental hacer para que esta conciencia ambiental exista? ¿Qué hay que Educar. hacer? Educar, educar. ¿Por qué creen ustedes que pusieron estas unidades en los nuevos programas? Precisamente porque hay que educarse, hay que tener en cuenta lo que está pasando y tenemos que ser partícipes de lo bueno que podemos hacer y no de lo malo. O partícipes de que hagamos lo menos malo posible, porque hay cosas como que son un poquito inevitables, pero intentar, ¿no es cierto?, hacer algo que sea positivo. Así que tienen harta pega, chiquillos, muchas diría yo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Yo no tengo preguntas, profe. No. ¿No? Ya, niños. Eso sería por hoy. Cesarín,